Gracias le damos al Señor. Amén. Y como no, siempre en el corazón de los creyentes hay algo por lo que dar gracias al Señor. Yo diría que en todas las cosas, tanto buenas como malas. Les invito a abrir nuestra Biblia ahí en la segunda carta del apóstol Juan. Es interesante saber que Dios siempre tuvo y tiene y tendrá un propósito divino para con su iglesia. Dios le da a la iglesia una importancia extrema, tanto así que dice la palabra que Jesucristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No solamente fue una manifestación que pudiéramos decir de palabra, sino que también fue de acto. Entregó su vida. Las muestras de amor se realizan por medio de obras. Es fácil decir yo te amo, pero el amor se demuestra por obras. Es como la fe. La fe sin obras está muerta, porque si decimos que tenemos fe y no vivimos conforme a la palabra de Dios, nuestra fe está muerta. He estado viendo el otro día un artículo acerca de lo que va a venir. Lo que va a venir lo tenemos presente en la palabra de Dios. Aquí hay escatología. Aquí se nos cuenta lo que va a suceder en un futuro. Pero el hombre que no tiene a Cristo indaga y empieza a maquinar qué es lo que ha de venir. Y muchas veces cuando los cristianos prestamos demasiada atención o no analizamos lo que estamos oyendo, como yo siempre digo, lo pasamos por el filtro de la palabra de Dios, así como pasamos el agua impura por un filtro para que se vea con más claridad. Cuando nosotros llevamos a la palabra de Dios todo aquello que estamos oyendo de día en día, podemos obtener un mejor resultado. No se crea todo lo que oye. El diablo usa todos los medios para confundirnos, para desanimarnos, para desalentarnos, pero sobre todo para que perdamos el gozo, ese gozo que hemos recibido cuando nos hemos convertido al Señor, el fruto del Espíritu que debe obrar en nuestra vida, amor, gozo. Y el diablo quiere que perdamos tú y yo ese gozo, para que nos desalentemos y nos desanimemos cada día con lo que oímos. Estuve oyendo que uno hizo una predicción de que ahora, como la tecnología va avanzando de una manera vertiginosa y tan rápida, y esto es cierto, pero decía que la inteligencia artificial está tomando tanto terreno que llegará un día en que ningún ser humano tendrá que trabajar. Nadie. Algunos dirán, no, algunas profesiones, no, ninguna. Entonces seguía argumentando esta persona y decía, y entonces, cuando el ser humano se dé cuenta que no tiene que trabajar, que no necesita trabajar para vivir y que los gobiernos creen una especie de fondo para repartir y que las personas vivan sin trabajar, ¿qué va a pasar? Porque el ser humano va a perder el sentido de la vida. ¿Saben lo que yo pienso? No conocen a Cristo. Nuestra vida no tiene sentido porque estemos trabajando. Nuestra vida tiene sentido porque hemos conocido a Cristo, y es ahí cuando la vida empieza a tener sentido, y esto debe ser causa de gozo en nuestra vida. Vamos a leer en la segunda carta del apóstol Juan, en el verso 4, y dice así la palabra del Señor: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Vamos a ver.
Padre, gracias te damos por tu palabra y por la obra redentora de tu Santo Espíritu en nuestra vida, en los que en ti hemos creído, Señor. Nos presentamos ahora delante de ti, pidiendo que tú limpies nuestro corazón, purificado con la sangre de Cristo. Ayúdanos, Dios, para que tu palabra sea recibida por nosotros con fe, pero también, Dios, con amor y con humildad, haciéndonos esos receptores que necesitamos tu palabra. Nosotros en primer lugar. Y que tú tengas a bien hoy, Dios, hablar a tu congregación aquí presente. Que podamos salir edificados, que podamos salir confortados, regocijados. Y si hay alguien, Dios, que no te conoce, que tu Santo Espíritu obre con poder en él convicción de pecado, justicia y de juicio, así como un día la obró en nosotros. A ti nos encomendamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hay una cosa que se mezcla aquí, como hemos visto, con el gozo. El apóstol Juan se gozaba. Había algo que causaba gozo a Juan. Si a mí me preguntaran, o alguno de nosotros nos preguntaran, ¿qué causa gozo en tu vida? Alguno diría, bueno, a mí me causa gozo tener un buen trabajo, tener una casa grandísima. Me causa gozo esta cosa o esta otra. Pero Juan se gozaba, porque había hallado algunos dice aquí, de tus hijos, porque él está hablando a una iglesia hermana. Y por lo tanto, si está hablando a una iglesia hermana, está hablando a los miembros de esa congregación. Y dice, mucho me regocijé con esa iglesia al saber que algunos de tus hijos permanecen en la verdad, en el camino de la verdad, caminan en la verdad. Y esto debe de hacernos reflexionar a nosotros de que debemos de sentir gozo cuando vemos que algunos hermanos andan en la verdad. Y dice que no solo él se gozaba de que algunos hermanos andaban en la verdad, sino también todos aquellos que han conocido la verdad. Si tú has conocido la verdad, tú te vas a gozar cuando tú sabes que hay alguien que anda en la verdad. Y esto es importante en la vida de cada uno de nosotros, porque si vamos a la palabra de Dios, vemos cómo hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. El gozo del Señor es la oración del justo. Pero hay algo que a Juan le produce un gozo mayor que este, mayor que podría producir el gozo de alguien que da ese paso de fe y se convierte a Cristo. Y es que ande en la verdad. Mucho me gocé. Y el gozo es una alegría fuerte, pero no es una alegría pasajera que termina o que te exalte y te haga perder el control, como la alegría del mundo, que se ponen alegres y pierden el control, sino que es una alegría que te llena de paz y de calma el corazón, porque hay una seguridad, porque tú has creído. Dice, mucho me gocé porque he encontrado algunos de tus hijos que andan en la verdad. Es decir, en la verdad acerca de Jesucristo, haciendo referencia a la verdad de la palabra de Dios, la verdad acerca de Jesucristo. Cuando vamos a la carta que el apóstol Pablo escribió, ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, resulta que este pasaje lo conocemos todos, los cristianos, porque aquí Pablo, por medio del Espíritu Santo, nos muestra un camino mucho más excelente que cualquier camino. Es la preeminencia del amor. Y en el versículo 6 dice que el amor no se goza de la injusticia, no se goza de lo malo, de lo hecho con mal carácter, sino que se goza de la verdad. El amor se goza
¿verdad? Y el apóstol Juan está diciendo a los hermanos que él los ama. Dice que los ama en Cristo, que los ama de verdad. Nosotros podemos decir, hermano, yo te amo, hermana, yo te amo, pero el apóstol Juan dice, les amo en la verdad, les amo en el Señor. Ese es el amor máximo que nosotros podemos experimentar. Es una condición espiritual basada en un conocimiento espiritual. El amor ha sido derramado en el corazón de todos los que hemos creído en Cristo por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es un amor espiritual. Y basado en un conocimiento espiritual, porque sabemos quién es Dios, porque le hemos conocido. Y eso debe producir en nosotros que estemos donde estemos, oigamos lo que oigamos, todo aquello que quiere desalentarnos e impedirnos el gozo de nuestra vida, que no lo puedan conseguir. Gloria a Dios. El diablo quiere robarte el gozo. Pero si tú caminas y tú andas en la verdad, no van a poder quitarte el gozo. Porque yo ando en la verdad. Yo ando en la verdad de Cristo, ando en la verdad de la palabra de Dios. Es una consecuencia, es una condición. Yo creo en Cristo, yo ando en la verdad, consecuentemente, porque vivo conforme a lo que he creído. Es una marca esencial, junto con el amor de la vida cristiana. Y esto no puede cambiar. Andar en la verdad es que yo llevo un estilo de vida basado en lo que dice la palabra de Dios. Pero andar en la verdad también es una prueba de resistencia. La Biblia nos habla mucho acerca de la perseverancia. El que persevere hasta el final, este será salvo. La Biblia nos habla de la constancia, de que tenemos que terminar aquellas cosas que empezamos. Por eso el mérito no está en que nosotros empecemos andando en la verdad, sino que terminemos nuestra vida cristiana andando en la verdad. Porque algunos terminan apostatando de la fe. Debemos de permanecer hasta el final. Dios quiere que nosotros tengamos un buen comienzo, pero también quiere que tengamos un buen final. Y Dios quiere que todo aquello que comencemos lo acabemos, que no lo dejemos a medias. En el mundo muchas veces las cosas se quedan a medias. Elegimos hacer una cosa y empezamos y parece que nos vamos a comer el mundo, y cuando pasa una semana ya nos hemos olvidado, ya lo hemos dejado de lado y ya no seguimos, porque te desanimas. Esto no puede ocurrir en la obra que hacemos para el Señor. Moisés comenzó a construir el tabernáculo y Moisés terminó el tabernáculo. Nehemías comenzó a construir el muro de Jerusalén y tuvo muchos impedimentos. Excusas y razones no le faltarían para haber dicho: no, yo ya no continúo con este muro. Pero el gozo de Jehová era la fuerza de Nehemías. Y el gozo no lo perdió. Él se esforzó y obtuvo la fuerza en el gozo. Si tú te sientes débil para comenzar una obra y continuarla, no te falta fuerza, te falta gozo. Nehemías terminó el muro de Jerusalén. El apóstol Pablo comenzó su ministerio de llevar la palabra a los gentiles. También tuvo multitud de tropiezos, pero cumplió con su ministerio de llevar la palabra a los gentiles. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Había llegado al final.
No se había quedado a medias. Y Dios quiere que nosotros que hemos comenzado en la vida cristiana terminemos siendo cristianos. El versículo dice: mucho me regocijé, el que hemos leído en el versículo 4 de la segunda carta del apóstol Juan. Dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos. Está escribiendo una iglesia, pero él había hallado a algunos que andaban en la verdad. ¿Dónde andaban los otros? Dice la palabra de Dios en la carta a Timoteo que los postreros tiempos vendrán, que en los postreros días habrán tiempos peligrosos. Muchos, dice algunos apostatarán de la fe, desistirán, significa apostatar, desertarán, saldrán de las filas de aquello que habían creído, lo dejarán de lado. Juan había hallado a algunos dentro de la iglesia y se gozaba en esos algunos que andaban en la verdad, porque los otros algunos que faltan habían desertado. Y Dios quiere que tengamos un buen final en nuestra vida cristiana. Algunos dirán: no, yo soy demasiado fuerte, yo comencé la vida cristiana y no hay nada que me aparte del Señor. Eso dijeron aquellos también. También lo dijeron. Dicen que escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. Hace un momento, cuando comencé, les estuve hablando de lo que va a pasar en un futuro, que el hombre va a perder el sentido de la vida. No escuches a los espíritus engañadores ni a las doctrinas de demonios. Y no solamente eso, sino que muchas veces el cristiano quiere, de alguna manera, cambiar lo que dice la palabra de Dios, interpretarla de otra forma, para acomodarla a lo que yo hago, y de esta manera justificar que mi actitud está bien. Nos ha pasado muchas veces cuando hemos querido explicar la palabra a alguien, incluso a hermanos de la iglesia, de cualquier iglesia, y ellos dicen: no, eso no quiere decir eso, eso lo que quiere decir es eso otro. Eso que usted dice es una interpretación suya. Cuando la palabra de Dios penetra, porque es como una espada de dos filos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ese bisturí sagrado como no hay otro, el ser humano empieza a buscar el recoveco por el cual escaparse. No, eso que yo hago no está mal, porque mire, eso es así o es así. No cambies la verdad. Solamente hay una verdad. No la cambies. Porque cuando tú cambias la verdad, ¿sabes por lo único que la estás cambiando? Por una mentira. Porque si no es verdad, es mentira. El cristiano no va a cambiar la verdad de Dios por cosa alguna. Amén. La pauta de la conducta del creyente en Cristo que anda en la verdad es la palabra de Dios. Amén. ¿Qué es la verdad? Jesucristo oró al Padre en Juan 17, que ahí tenemos un perfecto ejemplo de una oración de fe al Padre. En Juan 17, el versículo 17 de este mismo capítulo 17 de Juan, dice: tu palabra es verdad. Amén. Aleluya. Esto es la verdad. Sí, Señor. Algunos dirán: ¿y por qué? Yo no me quiero creer que eso es la verdad. Y te crees todas las otras cosas que oyes que son verdad. ¿Por qué? Porque se acomodan más a tu vida. Porque te permiten hacer las cosas que te gustan hacer, y cuando te pegas a este libro dices: no, esto no puede ser así. Como dijeron aquellos cuando oían a Jesús, cuando oían la verdad de Dios,
las palabras que el Padre me ha dado para que yo diga, eso es lo que yo hablo. Y aquellos decían, esto es muy difícil de soportar. Y Jesús le dijo, efectivamente, no todos lo pueden soportar. Recibe los mandamientos de Dios con agrado. Amén. Los mandamientos de Dios no han sido puestos ahí para fastidiarnos. Leemos lo que Dios dice que no puedo hacer y digo, si yo quiero hacer todo esto que Él me dice que no haga. Es que Dios está diciendo lo que es bueno para ti. Dale la oportunidad, Señor, de que tú andes en la verdad y continúes por ese camino para que tú veas Amén. lo que vas a recibir. Sí, Señor. Josué 1:8. Si tú haces conforme a todo lo que está escrito en este libro de la ley, todo lo que hagas te saldrá bien. David declaró, hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Amén, Señor. Y muchos cristianos ven hacer la voluntad del Señor como un trago amargo que tomar. Todos los mandamientos del Señor nacen en el corazón de Dios Sí, Señor. y son para nuestro bien. Aleluya. No es para fastidiarnos, es para que te vaya bien. Sí, Señor. Esto el mundo no lo puede entender. Por eso rogamos al Espíritu Santo para que use la palabra y convenza de justicia, de pecado y de juicio. No hay nada perdido. Si nosotros un día dimos el paso de fe, ¿quién nos lo puede dar? Esa debe ser la pauta de la conducta del cristiano, la palabra de Dios. El apóstol Juan, no voy a entrar en muchos detalles, pero él está hablando a causa del gran gozo que le causa saber que Gallo no solamente había creído en la verdad, sino que andaba conforme a esa verdad en la cual él había creído. Dice la palabra en la tercera carta del apóstol Juan, también en el versículo 4, dice, no tengo yo mayor gozo que este, el que mis hijos andan en la verdad. Eso es lo que dice la tercera carta del apóstol Juan. Y en la segunda, en este versículo 4, dice algo muy parecido. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Pero miren cómo sigue. ¿Conforme a qué? Conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Resulta que andar en la verdad no es una opción. Oye, yo te presento la palabra de Dios y te presento el Evangelio para que, si quieres, andes en la verdad. Pero no olvidemos que esta carta está escrita a una iglesia, está escrita a cristianos, no está escrita al mundo, está escrita a personas que ya han conocido a Cristo. Y les está recordando, yo he encontrado a algunos que andan en la verdad, pero les recuerdo que andar en la verdad es un mandamiento que hemos recibido de Dios, y como cristianos deberíamos cumplir lo que Dios nos está diciendo. Amén, Señor. Y no dejarlo de lado, no como el que oye llover, no que fui a la iglesia el domingo y la palabra de Dios me entró por aquí y me salió por el otro lado. No. Mucho me gocé, dice Juan con referencia a Gallo, de que tienes testimonio. Los hermanos de la iglesia me están diciendo que tú eres un cristiano que anda en la verdad, y yo me gocé por eso. Aleluya. Sintió gozo porque Gallo andaba en la verdad. Eso significa que hablaba como un cristiano,
que se comportaba como un cristiano, que pensaba como un cristiano, que era cristiano, que no era religioso, sino que realmente la palabra de Dios hacía la obra en su vida. Gloria a Dios. A Gallo le podían poner donde quisieran, él seguiría siendo el cristiano Gallo. Un cristiano es cristiano. Si eres cristiano, tú eres cristiano y te pueden poner donde quieran. Es como una mata. Tú plantas una mata de mango en la China y ¿qué da? Da mangos. Y si la plantas en España, da mangos. Y si la plantas en la Florida, da mangos. Y si la plantas en Alemania, da mangos. Da mangos porque es una planta que da mangos y no puede dar otra cosa. Y el creyente en Cristo es el mismo ahí donde esté, en la iglesia, en el trabajo, en tu casa, en el camino, donde Dios te lleve. Tú no necesitas que te estén mirando, porque eres cristiano y andas en la verdad. Y esto no es fácil, pero es ahí donde está el Señor. Dice la palabra que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. No abandones el camino de la verdad. No escuches espíritus engañadores, doctrinas de demonios, ni acomodes la Biblia a lo que a ti te interesa, sino acomoda tu vida a lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque es un mandamiento del Señor. Y resulta que Gallo no había cambiado la verdad en la cual había creído. Miren lo que dice aquí en la segunda carta de Juan, donde estamos, pero el versículo 9. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Cualquiera que se extravía. Miren, aquí cuando vemos extravía, pensamos enseguida que es aquel que se ha apartado, que ha dejado de seguir por el camino que iba. Pero la idea aquí es más amplia. Resulta que el que se extravía es el que se ha pasado de largo. Es aquel que se ha pensado que lo sabe todo, que ha estado escuchando muchas cosas, aparte de la palabra de Dios, y que eso ha trabajado en el orgullo de esa persona y en su pensamiento, cree saber más que la palabra de Dios, y entonces empieza a hacer caso a aquellas doctrinas que están afuera, que no son bíblicas, o a las cosas que dicen por ahí, y se pasan de largo. Se han ido demasiado lejos. Como el hijo pródigo que se fue lejos, se pasó de largo, se extravió. Y si se extravió, dice que la doctrina de Dios no está en él. Y resulta que Juan le está diciendo a Gallo que le desea que todas las cosas le vayan bien y que tenga salud. Pero no termina ahí. ¿Recuerdan cómo sigue? Así como prospera tu alma. Amén. Esto es importante porque el alma de Gallo realmente estaba prosperando. Y tanto era así que Gallo andaba en la verdad, porque andaba en la verdad en la cual había creído, que a él sí se le podía decir: oye, yo deseo que todas las cosas te salgan bien y que tengas salud, así como de la manera que está tu alma. Pero esto es algo fuerte, porque es una persona que está mal espiritualmente, está fría, está apartada. Le dicen: oye, yo quiero que te vayan bien todas las cosas y que tengas salud así como está tu alma ahora. Van a acabar contigo. Lo importante
es la parte espiritual. Y a partir de ahí viene el resto. ¿De qué sirve el bienestar físico o el bienestar material si el estado espiritual está deplorable? Lo primero es el espíritu. Y a partir de ahí, lo físico, lo material y todo lo que el Señor nos quiera dar. Pero necesitamos estar fuertes espiritualmente. Resulta que una cualidad de estar andando en la verdad es un cristiano que permanece en integridad, íntegro. Cuando oímos la palabra integridad, viene a nuestra mente rápidamente una persona honrada, una persona en la cual se puede confiar porque es íntegra, una persona honesta. Pero el ser íntegro llega un poco más allá. Significa que es una persona que no cambia. Las cosas a nuestro alrededor pueden cambiar. De hecho, cambian. Nada permanece igual. Basta mirar, por ejemplo, un corto periodo de tiempo, un año. Miramos atrás un año, cada uno de nosotros retrocede con su pensamiento y recuerda el año pasado. Del año pasado ahora han cambiado las cosas. Han cambiado las cosas en tu vida, han cambiado las cosas alrededor, ha cambiado el mundo. ¿Y tú has cambiado? El cristiano permanece íntegro. Las cosas pueden cambiar. Pueden decirme muchísimas cosas, pero yo voy a permanecer andando en la verdad. Eso no lo voy a cambiar. Como el famoso Daniel. Había un edicto, ¿recuerdan del rey Darío? Que toda persona que hiciera alguna rogativa fuera de él, ¿qué le iban a hacer? Le iban a dar una medalla de oro. Lo iban a arrojar al foso de los leones. Y Daniel escuchó el edicto. ¿Y saben lo que hizo? Él no dijo: Dios, a partir de ahora, tú sabes que yo te amo, pero tú me entiendes. Yo estoy aquí en el mundo, tú estás en los cielos y ahora voy a estar 30 días sin orarte. Pero luego ya yo te voy a orar. Eso hizo Daniel. Las cosas realmente habían cambiado. Ahora estaban peligrosas. Pero dice la palabra de Dios que Daniel, después de haber oído el edicto que promulgó el rey Darío y que fue sellado con el sello de Media y Persia, lo cual no podía ser abrogado, no se podía abolir, eso ya era así, no podía cambiarse. Dice que después de oír eso, ¿saben lo que hizo? Abrió las ventanas en su aposento y empezó a orar, a dar gracias a Dios. Y el versículo sigue diciendo: como solía hacer antes. ¿Estaría loco Daniel? No. Daniel andaba en la verdad. Y no cambiaba la verdad por ninguna mentira. Recibió recompensa. Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra, ¿en dónde? En el gozo de tu Señor. Algunos cambian. En este caso, cuando el apóstol Juan nos habla de Gallo, en Gallo no había dicotomía. Es decir, no habían dos cosas separadas en él. Lo que él profesaba creer, eso lo llevaba a la práctica. No como esa frase fea que hay en el mundo, que cuando alguien nos cuenta algo y nos explica algo y nos enseña algo y nos dice: oye, tú haz lo que yo te digo, pero no hagas lo que yo hago. ¿Pero qué es eso? Eso se llama dicotomía. Hay división. En un cristiano no puede haber división. El corazón que está dividido es una enfermedad.
No puede ser así. Nosotros no podemos tener una parte del corazón para pecar y otra parte para servir a Cristo. Dice la palabra de Dios que los que así son, en Oseas, serán hallados culpables. No inocentes, culpables. Tu profesión de fe debe ser llevada a la práctica. Y lo que tú dices que eres, eso es lo que tienes que manifestar al mundo. Así era Gallo, porque tenía testimonio, porque los demás hermanos decían, es un cristiano de los de verdad. Y así como causa gran gozo saber que los miembros de la iglesia, tus hermanos en Cristo, andan en la verdad, también está el contraste de escuchar a aquellos que un día comenzaron en la verdad, pero ya no están más ahí, que cambiaron la verdad por la mentira, y en lugar de ser causa de gozo, ¿saben de qué es? Causa de pena, de tristeza, de dolor. Cambiaron la verdad por la mentira. Yo tuve, gracias al Señor, el privilegio de nacer en un hogar cristiano. Desde chiquito oí las Sagradas Escrituras. Ya cuando tengo uso de razón, mis padres son cristianos y me enseñan la palabra. Voy a la escuela dominical, conozco a niños y conozco a niñas. Los años pasan, la vida da vueltas, uno crece, pasa la adolescencia, sigue adelante, trabaja, va de aquí para allá. El caso es que uno deja de tener contacto ya con ellos. A veces viene a la memoria, ¿qué habrá sido de fulanito que estaba en la escuela dominical? Resulta que yo tenía un poco más de contacto porque como yo voy a Las Palmas y allí yo me congrego, allí predico, resulta que yo he preguntado, oye, ¿qué ha sido de fulano? Ah, él sigue congregándose en la iglesia donde tú ibas cuando ibas a la escuela dominical. ¿De verdad? ¿Él sigue ahí? Sí, no ha abandonado. Oye, qué gozo. Qué gozo he podido ver a algunos hermanos. Cuando pasó que el Señor llevó a mi mamá a su presencia, allí vinieron más hermanos y pude ver a aquellos niños y niñas, algunos que andaban en la verdad. Pero qué tristeza cuando pregunté por los otros y me dijeron, mira, ellos se fueron, ya no andan en la verdad. El apóstol Pablo expresó con gran sentimiento acerca de Demas. Demas era un colaborador del apóstol Pablo en su ministerio, y él escribe diciendo, porque Demas me ha desamparado. Demas ha amado al mundo y se ha ido. Y Demas no, y el apóstol Pablo no dice me ha dejado, no, dice me ha desamparado. El desamparo es algo muy fuerte. No es lo mismo que se va y me dejó, estaba y salió. No, me ha desamparado. Es algo muy fuerte. Padre, ¿por qué me has desamparado? Es algo muy fuerte. Nosotros debemos de tener ese amor por las almas que tenía Juan. El apóstol Juan se le conoce como el apóstol del amor, escribe acerca del amor. Él tenía realmente amor por las almas. Él ganaba almas, él tenía sensibilidad, por eso dice, mis hijos. No porque fueran hijos de sangre, pero sí porque él había sido el instrumento que Dios había usado para llevarlos a los pies de Cristo. Debemos orar por todos aquellos que un día estuvieron en el camino y se salieron, porque saben una cosa, pueden volver. El hijo pródigo volvió, era un manirroto, agarró todo el dinero del papá y se lo gastó, dice la palabra de Dios, viviendo perdidamente. Pero un día
volvió en sí. Me dijo, wow, yo aquí pasando hambre, comiendo las algarrobas que echan a estos cerdos, y en la casa de mi padre hasta los jornaleros comen pan. Iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el acierto no fue que dijo, voy a ir a mi padre y le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿no? El acierto fue que él fue y se lo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No se quedó en una frase, sino que la llevó a la acción. Y hubo gozo. Este es el gozo que debe imperar en nosotros. Aquellos que comenzaron a andar en la verdad y dejaron ese camino, cambiaron la verdad por la mentira. Y andar en la verdad significa que andamos en el Señor y con el Señor. Él es mi compañero. No hago nada sin contar con Él. Por insignificante que sea, me pongo en las manos del Señor. Cualquier tema, no solo aquel que yo considero que es difícil, sino aquel que es fácil, porque se puede complicar, pero no solo por eso, sino porque Dios es mi guía. Contamos con el Señor. Y decimos, Señor, ayúdame a tomar la decisión correcta, dame sabiduría. Dice la palabra de Dios que el que quiera sabiduría, pídala y le será dada y sin reproche. Es fácil obtener la sabiduría, pero tenemos que pedírsela al Señor. Miren, Moisés llama al Señor el Dios de la verdad. Si vamos al Salmo 31:5, no solo Moisés, sino que en este caso Moisés está en Deuteronomio en el capítulo 32, pero como el tiempo apremia, vamos a leer esto que dijo David en el Salmo 31:5, porque es una declaración de la confianza que David tiene en el Señor. Y dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. El único Dios de verdad, ¿quién es? Es nuestro Señor. Cuando hablamos de verdad, la verdad está estrechamente relacionada con Dios, y fuera de Dios no hay verdad absoluta. La verdad absoluta es una, y es Dios. No te dejes engañar. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y hay un proverbio que dice, compra la verdad y no la vendas. Quédatela para ti. No se la des a nadie. No tiene precio. A Jesús lo vendieron. Y mucho le costó el haberlo vendido. Se ahorcó Judas. Aunque luego devolvió el dinero, no lo quisieron recibir. Eso es problema tuyo. Y fue y se ahorcó. Cambió la verdad por la mentira. No nos dejemos engañar en ninguno de los temas. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Muchos se extraviaron de la fe. Miren, algunos buscan hoy en día, muchos están buscando erróneamente su propia verdad. La verdad es lo que yo quiero, lo que a mí me interesa, lo que a mí me importa,
lo que yo quiero hacer y esa es mi verdad. Pero quiero que sepas que la verdad particular no sirve para nada, porque no es verdad. La verdad es la palabra de Dios. Amén. No la cambies por tu supuesta verdad. Eva cambió la verdad de Dios y la cambió por la mentira. Dios ha dicho que de todo árbol del huerto podemos comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no podremos comer, porque ciertamente vamos a morir, le dijo Eva a la serpiente, y la serpiente dijo, pero eso ha dicho Dios. No, eso no es así. Y Eva cambió la mentira de Dios, la verdad de Dios, por la mentira del diablo. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas y les dice ahí en Gálatas capítulo 3 versículo 1, Gálatas insensatos, ustedes han perdido el sentido. ¿Cómo es que ustedes desobedecen a la verdad? Estaban desobedeciendo a la palabra de Dios. Estaban, sí, ¿por qué? Porque estaban siendo influenciados por los cristianos judaizantes que habían empezado a vivir por la gracia, pero ahora querían cambiar esa verdad y vivir por las obras de la ley. Y el apóstol Pablo dice, hoy, ¿quién les fascinó a ustedes? ¿Quién los asombró? ¿Cómo es posible que hagan esto? ¿Quién les fascinó a ustedes para no obedecer a la palabra de Dios y el Evangelio? Miren, en Romanos, vamos a ir rápidamente a Romanos, tenemos un cuadro de lo que es el hombre sin Cristo. Romanos capítulo 1. Miren lo que dice el versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad o injusticia de los hombres que detienen con injusticia, dice aquí, la verdad. Detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se manifiesta contra todos esos hombres de mal carácter que, usando las malas acciones, quieren detener la verdad, quieren impedir que la obra de la gracia de Dios sea una realidad en la vida de la persona, en la vida del ser humano. El versículo 25, miren lo que dice de este mismo capítulo de Romanos, capítulo 1. No tengo mucha luz aquí. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Qué pena que después de haber conocido a Dios no le dieron la gloria a Dios, sino que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Si el cristiano anda en la verdad, se convierte en cooperador de la verdad. Tú cooperas con la verdad. Tú luchas por la verdad. Jesucristo, en Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice que por el gozo puesto delante de él,
sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Él anduvo en la verdad, y lo que puso por delante de él para poder soportar todas sus aflicciones, todo lo que tuvo que pasar, fue el gozo. El gozo de Jehová es nuestra fuerza. Amén. Y saben una cosa, Sí, Señor. nadie nos lo puede quitar, Gloria a Dios. porque nos lo ha dado Dios. Aleluya. No se deje engañar, que por ahí viene el diablo queriéndoselo quitar el gozo. No, el gozo que Dios me ha dado, nadie me lo va a quitar. El camino es difícil, sí, que tenemos que ocuparnos de la salvación con temor y temblor, Amén. sí, Amén. pero sabe una cosa, por muy estrecho que sea el camino, por muy difícil que se haga, por muchas cosas que tenga que soportar cada día en mi vida, por todo lo que oiga, así como me quieran tratar, Sí, Señor. hay recompensa permaneciendo, andando en la verdad. Quiera Dios que nosotros, como creyentes en Cristo, no caigamos en ese grupo de algunos que cambiaron la verdad por la mentira. Dios mandó a su Hijo a este mundo a morir por nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este es el mensaje. Yo quiero hacer una invitación. Si hay alguien entre nosotros que no tenga a Cristo, este es el momento en que usted puede aceptarlo y obtener la vida eterna y esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solamente vienen a nuestra vida por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. El mundo no tiene nada que darte. El mundo es una mentira. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. ¿Hay alguien que quiera aceptar a Cristo? ¿Alguien que todavía no ha dado ese paso de fe? ¿Hay alguien aquí? Solamente tiene que levantar su mano, oraremos por usted. Y hay gozo en los cielos, como dije antes, por un pecador que se arrepiente. ¿Estamos todos bien con el Señor? Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde una vez más, porque tu palabra ha sido predicada. Tú has permitido que así sea, porque tú mismo nos has enseñado que un día el hombre va a tener comezón de oír y se va a volver a las fábulas. Pero gracias Dios, porque nosotros permanecemos en tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos dé fuerzas para seguir adelante. Solos no podemos. Pero ayúdanos, Dios, para que usemos esos recursos que tú nos has dado para poder permanecer en ti. Señor, pedimos por aquellos que no te han conocido todavía. Póngase en nuestro corazón, Señor, ese amor por las almas que todavía no tienen a Cristo. Ayúdanos a amarte, ayúdanos a amar tu palabra, a que podamos ser, Dios, esos cristianos que tenemos testimonio, que cuando nos señalen como cristianos, Dios, como aquellos que hemos no solamente empezado a andar en la verdad, sino terminando en la verdad, continuando en la verdad de tu palabra. A ti nos encomendamos en esta hora, Dios. Pedimos que sigas bendiciendo a tu iglesia. Todo te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor siga bendiciéndonos. Amén.